vascular, central, papiledema, etcétera, en condiciones ya de complicación neurológica. Nos toca, pues, por supuesto, dentro del flagelo del trastorno hipertensivo del embarazo, evaluar si existe o no posibilidades de prevenir esta condición. ¿Qué ocurre en estas pacientes que identificamos riesgo? Podemos hacer algo que nos dice la evidencia clínica en relación a distintas estrategias que podamos instaurar con la finalidad de evitar o prevenir que el trastorno hipertensivo se instale. Pues en los próximos minutos trataremos de evaluar por lo menos 3 de las principales aristas sobre las cuales existe mayor cantidad de información a la fecha. Investigar en preeclampsia es fundamental. La mayoría de los países en Latinoamérica tienen líneas de investigación muy serias en relación de trastorno hipertensivo del embarazo, y eso nos ha permitido en nuestras latitudes latinoamericanas replicar información verdaderamente muy valiosa dentro de nuestra población, dentro de nuestra diversidad desde el punto de vista étnico inclusive, y que pues por supuesto nos ha permitido replicar algunos protocolos que son altamente efectivos en el momento de no solo identificar a las pacientes de riesgo, sino intentar, por supuesto, establecer estrategias preventivas para esta condición. Si nosotros evaluamos un poco la justificación de este tema, fíjense como cerca de 300 casos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos están justificados como causa de mortalidad por preeclampsia. Y seguimos manejando una tríada que se replica en las distintas latitudes del planeta, donde hemorragia obstétrica, trastorno hipertensivo del embarazo y sepsis justifica el 97% prácticamente de la mortalidad dentro del punto de vista de nuestras maternas. Organización Mundial de la Salud ya nos dice que hay una incidencia 7 veces más alta en países en vías de desarrollo, y lo que sí nos compete con Organización Panamericana de la Salud nos establece que hay una alta afectación en mujeres, por supuesto, en condición de edad fértil, en escenario de pacientes jóvenes, y que nuestras latitudes son endémicas para los trastornos hipertensivos del embarazo, fundamentalmente una de las condiciones comórbidas más serias que existen, que es la preeclampsia, con criterios de severidad que se establece lejos del término de la gestación, y donde existen protocolos que pudieran incluso ser muy controversiales, como los protocolos de expectancia, donde posiblemente tendremos oportunidad de irlos conversando en el transcurso de este simposio. Finalmente, fíjense como 10% del total de embarazos van a ser afectados por algún subtipo en la clasificación del trastorno hipertensivo del embarazo. 1 de cada 4 de ellos va a terminar en lo que se denomina un pretérmino iatrogénico. El pretérmino iatrogénico es aquel donde yo como especialista sé que debo resolver este embarazo en condición de prematuridad. Tengo una paciente de 32 semanas de gestación con un síndrome HELP, y donde la conducta obstétrica consona es, por supuesto, evacuar ese útero, interrumpir el embarazo y enfrentar, por supuesto, la condición de prematuridad. 50.000 muertes al año están justificadas por esta patología, 20% de la mortalidad materna, ocupando en prácticamente toda Latinoamérica la segunda causa de mortalidad materna luego de la hemorragia obstétrica, 15% de la justificación de muertes perinatales. En mi país tenemos zonas endémicas para preeclampsia, población de costa, pacientes en condición de afrodescendencia tienen una condición ya desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista racial, de alta predisposición a hipertensión crónica, y esta coadyuvancia de hipertensión crónica con trastorno hipertensivo del embarazo sobreañadido es verdaderamente un problema muy serio de manejar en medicina perinatal. Y finalmente es un paciente que no se va, digamos, sin complicaciones o sin comorbilidad posterior al evento del trastorno hipertensivo, sino que 1 de cada 5 de ellas va a culminar en una hipertensión crónica, desmejorando su calidad de vida a largo plazo y, por supuesto, incrementando los costos de manejo del sistema de salud de cada uno de nuestros países. Esto es lo que les comentaba, y fíjense ustedes cómo en nuestras latitudes podemos replicar perfectamente esta información. Ya el día de ayer hablábamos de algunos de los elementos vinculados a mortalidad materna, y les decía que prácticamente nosotros tenemos en Venezuela, en este momento con 112.2 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa más alta de mortalidad materna del continente. Dominicana no está muy lejos de esta condición de realidad, y si bien en la mayoría de los mapas seguimos en teoría apareciendo con un tono verde que habla de menos de 100 muertes maternas por cada 100.000, la realidad en la medida que los años avanzan es que no hemos logrado impactar de manera efectiva en reducir esta mortalidad, y seguimos manejando más de un 90% de las causas de muerte de nuestras pacientes gestantes en esta tríada de condiciones que venimos discutiendo. Entonces, en definitiva, ¿qué sabemos hasta el momento? Sabemos que la preeclampsia es un estado de marcada vasoconstricción, y que fundamentalmente la base de esto, como bien decía el doctor Bustillo, es una disfunción desde el punto de vista vascular y endotelial, que es una enfermedad multisistémica, que su origen es multifactorial, y que por supuesto la condición vasculoendotelial es un elemento fundamental desde el punto de vista de su etiopatogenia. Y por último, que ese déficit de perfusión placentaria, que es lo que hoy en día denominamos síndromes de maladaptación vascular materna, establece finalmente el desarrollo de la enfermedad con las distintas complicaciones y el espectro tan amplio de severidad que todos perfectamente manejamos en este auditorio.
Ya desde hace algún tiempo, los algoritmos de clasificación nos permiten establecer dos condiciones fundamentales. Y si yo en este momento tuviera que hacer un inciso y dejarles un elemento que quisiera se llevaran a su práctica permanente y cotidiana, es que el criterio de preeclampsia sin condición de severidad es un diagnóstico de exclusión. En preeclampsia no podemos subdimensionar el problema. Todos los protocolos nos invitan más bien a sobredimensionar el escenario y que cuando usted plantee que esa paciente tiene una preeclampsia sin criterios de severidad, sea porque absolutamente ya usted se dedicó verdaderamente a excluir cada uno de los parámetros de complejidad que pudiera repercutir negativamente en el pronóstico materno-fetal de esa paciente. Es decir, una vez que usted clínica y paraclínicamente ha descartado la gravedad del trastorno hipertensivo, es que puede connotar que no hay criterios de severidad y, como bien decía el doctor Bustillo, nunca utilizar el término leve como un escenario de subdimensión del problema. Toda preeclampsia es potencialmente complicable y toda paciente con preeclampsia puede culminar en complicaciones muy serias desde el punto de vista de incrementar las cifras de mortalidad materna. Por lo tanto, si la paciente no tiene criterios, pues por supuesto hacemos el diagnóstico de exclusión, pero si hay criterios de complicación clínica o paraclínica que tenemos muy bien descritos en este protocolo del CLINIC, tenemos entonces una paciente con criterios de severidad. Que si convulsiona, se cambia el diagnóstico de eclampsia y que si tiene otras complicaciones muy claras en esta tríada, terminamos teniendo un síndrome de Helm. Y es la manera que más claramente podemos nosotros enfocar la distinta clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Por qué esto en definitiva es importante? Porque una vez que tenemos claro el contexto multifactorial de la etiopatogenia y adicionalmente hemos clasificado de manera efectiva a nuestra paciente, podemos comenzar a hablar si esta población de riesgo, fundamentalmente identificada, bien sea por el perfil hemodinámico desde el punto de vista materno, a través del Doppler de arteria uterina, que debemos comenzar a hacerlo en primer trimestre, pero que siempre debemos recordar que hay dos oleadas de invasión trofoblástica que nos obligan a reevaluar a esta paciente entre semana 18 y 22 y ver si al culminar esta invasión de ya de los segmentos miometriales de estas arterias espiraladas, estamos o no en presencia de un verdadero fenómeno mal adaptativo vascular materno. En conclusión, usted debe tamizar Doppler de arteria uterina en dos momentos fundamentales. El primero, la ventana 11 a 14, que todos la manejamos muy bien, es el momento de hacer el scan desde el punto de vista de descarte de cromosomopatía, y una segunda evaluación obligada, que es la que dispara la tasa de detección entre semana 16 y 22, que es cuando está culminando la segunda oleada de invasión trofoblástica. ¿Cuál es el problema? Que si tamizamos solo la segunda oleada, que es donde dispara los picos de sensibilidad en la identificación de factores de riesgo, estamos llegando tarde para la instauración de medidas profilácticas validadas, como veremos en los próximos minutos. Entonces, ¿es en definitiva la preeclampsia un evento potencialmente prevenible? Muy bien, ya desde hace mucho tiempo, y cuando hablo mucho tiempo hablo de la década del 70, establecemos de que existe una posibilidad de nosotros hacer profilaxis en esta paciente con el ácido acetilsalicílico, con aspirina, que tiene tres consideraciones fundamentales que son el centro de esta plática que tenemos en la mañana de hoy. Primero, es un escenario tiempo dependiente. Es decir, depende de la edad gestacional en la cual yo instale el tratamiento profiláctico. Segundo es afinidad tratamiento dependiente. Si el paciente no cumple el tratamiento desde la identificación de población de riesgo hasta el término, algunos protocolos hablan de semana 36-37 y ahí debemos derogar aquel criterio que nuestros docentes nos instilaban de que era que la aspirina produce cierre precoz de ductus arteriosos. Hoy en día es un concepto totalmente derogado y debemos mantener esta dosis de aspirina hasta semana mínimo 36 de gestación. Y lo más importante en definitiva es que es un concepto en el cual tenemos que manejar dosis de aspirina que sean adecuadas. En la mayoría de nuestros países tenemos la presentación de 150 miligramos, no existe en Venezuela y afortunadamente para países como el nuestro se ha estandarizado la dosis de 162 miligramos. Si yo tuviera que agregar un cuarto criterio es ritmo circadiano dependiente. La mayoría de los protocolos en el mundo establecen que aspirina es más efectiva cuando se utiliza en horas nocturnas desde el punto de vista del manejo de profilaxis. En conclusión, identificando población de riesgo semana 11-14 a través de un Doppler de uterina, por encima del P95 para la edad gestacional, si usted tiene posibilidad de ofrecer una evaluación multiparamétrica con proteína plasmática asociada al embarazo y factor de crecimiento placentario extraordinario, llevamos a software, estratificamos riesgo individual, iniciamos aspirina. ¿Qué dosis? 150-162 miligramos todas las noches, porque es ritmo circadiano dependiente, desde ese momento hasta la semana 36 de gestación. Si equivocamos, si erramos, si obviamos uno de estos cuatro parámetros fundamentales, el impacto puede pasar de una reducción de hasta un 40% en el riesgo relativo a únicamente un 10 a 12% en la paciente que no se apega debidamente al tratamiento. Y esto es fundamental que lo entendamos porque lo replican todos los protocolos de validación de la terapia profiláctica con aspirina en el mundo. Entonces, fíjense ustedes, básicamente lo que les comento. ¿Efectivo en previsión de preeclampsia? Sí.
Pero si utilizo 81 miligramos contra 150, de acuerdo a lo que establece el estudio ASPRE, estoy reduciendo innecesariamente el efecto potencial de prevención. Debo utilizar dosis por encima de 150 miligramos. Finalmente, ¿cuánto tiempo para poder prevenir preeclampsia lejos del término? Tengo que mantener por lo menos hasta semana 36-37 de gestación el tratamiento, y esto está establecido en una gran cantidad de estudios bien diseñados, bien randomizados, metaanalíticos, doble ciego, contra placebo. Por lo tanto, es un nivel, señores, de recomendación 1A. Dicho en criollo, como le digo yo a mis muchachos de posgrado en perinatología del Hospital Universitario de Caracas, 1A significa que si usted está de acuerdo tiene que aplicarlo, y si no está de acuerdo también lo tiene que aplicar de manera claramente democrática, de acuerdo a lo que dice la evidencia clínica. Esta publicación es extraordinaria porque esta publicación nos marca una línea del tiempo. Y resulta que, fíjense, que es bien reciente, publicado por el Grupo de Fundación de Medicina Fetal, febrero de este año, nos dice que ya desde el año 1500 a.C. utilizaban algunos derivados del sauce para prevenir complicaciones hipertensivas en aquellos pacientes por allá bien lejos en la época de los faraones. Fíjense que no es hasta la década del 78 cuando aparecen los primeros reportes de que aspirina podía ser efectiva en prevención de preeclampsia. Y fíjense cómo hemos avanzado en el tiempo hasta poder establecer los criterios que vengo discutiendo, y es justo aquí en 2017 cuando el estudio ASPRE nos abre esta gran ventana de 4 criterios donde hoy en día está sumamente claro cuál es el rol, el uso, la fisiología, farmacocinética y farmacodinámica de la aspirina en la prevención del trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Qué hacemos entonces en definitiva? Fíjense ustedes como en todos estos protocolos, identificando pacientes independientemente de su condición racial, índice de masa corporal, utilización o no de antecedentes, métodos anticonceptivos, preeclampsia en gestaciones previas, aspirina muestra ser efectivo en todos los metaanálisis en predicción de preeclampsia, y específicamente entre un 16 y un nada despreciable 45%, dependiendo del estudio que usted pueda revisar. Por lo tanto, tratando 70 pacientes, usted puede prevenir una preeclampsia grave lejos del término, entendiendo esta condición por debajo de 32 semanas y una resolución obstétrica severamente pretérmino en fetos, en este caso ya neonatos, por debajo de 1.500 gramos de peso. Fíjense ustedes en definitiva, ¿qué nos dice esta publicación de febrero? Que todos estos escenarios son efectivos, que esto se llama síndrome de mala adaptación vascular materna, y que cuando usted coloca aspirina de manera adecuada, dosis adecuada y apego adecuado al tratamiento, no solo previene preeclampsia grave lejos del término, que es esta que tenemos aquí resaltada con una reducción muy sustancial del riesgo relativo, sino que adicionalmente a esta condición previene restricción de crecimiento fetal y previene otras anomalías maladaptativas con menos posibilidad de impacto, pero nada despreciables como el abrupcio de placenta o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Fíjense ustedes qué más nos dice la evidencia. Está bien, nosotros tenemos que utilizar aspirina por debajo de semana 16, pero si el paciente me llegó tarde, en mi país es cotidiano que los pacientes inicien su condición de control prenatal generalmente en segundo trimestre. Perfectamente, no hay problema. Incluso el estudio nos dice inicialmente, el NICE, que es un estudio británico, nos habla de que por encima de la semana 28 o hasta la semana 28 podemos nosotros incluso colocar aspirina. Que no tenemos los mismos resultados que colocándola en el primer trimestre es absolutamente lógico, pero fíjense ustedes cómo colocándola por encima de semana 16 logramos igualmente reducir a largo plazo el riesgo relativo si esa paciente se me apega debidamente al tratamiento hasta la semana 36-37. Y en este gráfico de funnel que estamos viendo acá, fíjense cómo es dosis dependiente, partimos con 50 hasta 150 miligramos y a dosis más alta logro impactar de manera más efectiva en la reducción de la severidad de la expresión del trastorno hipertensivo. Elementos negativos, no me sirven hipertensión crónica, no me sirven hipertensión gestacional, pero sí reduce el riesgo de que esa hipertensa crónica me haga una preeclampsia grave sobreañadida lejos del término, y esto es donde verdaderamente queremos impactar nosotros de forma positiva. Fíjense ustedes como la dosis es absolutamente dependiente y los riesgos más bajos se obtienen, por supuesto, con dosis más alta que deben oscilar entre 150 y 162 miligramos de aspirina. Fisiopatología, fíjense, sí, la Asociación Americana del Corazón ya nos dice que este impacto que tiene aspirina sobre la COX-1 y la COX-2 me da un amplísimo espectro desde el punto de vista de reducción de riesgo sobre factores angiogénicos, sobre procesos proinflamatorios, sobre el desbalance con óxido nítrico, liberación de radicales libres, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es decir, tenemos múltiples parámetros de efecto positivo de aspirina en prevención de la complicación hipertensiva. El estudio ASPRE en definitiva en función de todos estos criterios. Y fíjense cuando comparamos lo que nos dice el Colegio Americano de Obstetra y lo que nos dice el estudio NICE de los británicos, la condición de aspirina es tan importante, es tan costo efectiva, es tan fácil de apegar, es un costo tan práctico de establecer que incluso con criterios clínicos es suficiente para usted identificar y estratificar población de riesgo.
Es decir, Colegio Americano Tetraginecólogos y el Royal College de los británicos nos dicen de que ya usted ni siquiera tiene que hacer Doppler para colocar aspirina en esta paciente, sino que si esa paciente es una hipertensión crónica, es obesa, tiene antecedentes de preeclampsia o restricción de crecimiento en gestaciones anteriores, un embarazo múltiple, hay alguna anomalía de disfunción placentaria o patología metabólica de base, tiene una inmunopatía, en este caso, con una trombofilia hereditaria, un síndrome antifosfolípido, ya desde ese concepto epidemiológico usted debe indicar aspirina bajo los conceptos que estamos discutiendo. Fíjense cuánto podemos hacer y cuántos metaanálisis podemos comparar, todos los que quieran. Están los británicos, está el estudio de Canadá, está el estudio, por supuesto, de la Sociedad para el Diagnóstico de la Hipertensión Asociada al Embarazo, Organización Mundial de la Salud. Todos replican la utilidad inequívoca de la aspirina en función de los parámetros que venimos discutiendo. Y un poco más reciente ya nos dice, por supuesto, esta Sociedad para el Trastorno Hipertensivo del Embarazo en la Gestante, de que tenemos nosotros que colocar preferiblemente antes de la semana 16, mantener mínimo hasta la semana 36 y siempre manejar dosis como las que venimos discutiendo en el transcurso de la presentación. Aspirina nivel 1A, aplicado a toda la población obstétrica. ¿Qué pasa con heparina de bajo peso molecular? Primera condición, ¿tiene cabida? Sí. Primera indicación formal, mismo paciente, identificación de riesgo para aspirina, pero que la paciente tiene alergia o intolerancia al ácido acetilsalicílico. ¿Cuál es nuestra línea de elección en estos pacientes con alergia a la aspirina? Pues por supuesto colocar heparina de bajo peso molecular. Pero adicionalmente a esto, ¿hay otros parámetros? Sí. Segunda arista claramente validada, pacientes con inmunopatía de base. Síndrome antifosfolípido primario o secundario, alteración con lupus eritematoso sistémico u otras colagenopatías, Sjögren, esclerodermia, pacientes con trombofilia hereditaria en cualquiera de sus presentaciones se benefician de manera impactante de la combinación aspirina con bajo peso molecular con una reducción muy sustancial del riesgo relativo como vemos en ese gráfico de Bosque. Fíjense ustedes, empezamos a ver estudios y metaanálisis. Asociación heparina y bajo peso molecular en pacientes riesgo específico dependiente en las cuales estamos utilizando dosis de profilaxis, es decir, 1 miligramo por kilogramo de peso, logramos tener mejores resultados en prevención de preeclampsia que si utilizamos aspirina sola. Entonces se nos empieza a abrir un escenario completamente alentador donde estos riesgos de reducción pueden pasar de un 40 a un 56, incluso 62%, dependiendo del metaanálisis que revisemos, cuando combinamos estos dos parámetros en prevención de preeclampsia en pacientes que hayamos identificado de manera efectiva. Abro paréntesis fundamental. ¿Qué paciente se beneficia de manera contundente, de acuerdo a la evidencia actual, de la utilización combinada de heparina bajo peso molecular y aspirina? La paciente que nos haya hecho de forma introspectiva, sin factores epidemiológicos de riesgo, una preeclampsia grave lejos del término en una gestación anterior. Esa paciente que siendo una paciente joven, sin criterios de riesgo, nos terminó haciendo una preeclampsia grave, una eclampsia a la semana 28, esa paciente tiene una inmunopatía de base hasta que se demuestre lo contrario y la combinación aspirina-heparina va a ser más efectivo en esa población que si colocamos aspirina sola. Fíjense ustedes los algoritmos de trabajo, hasta semana 16, dependiendo de la normalidad o no, vamos con profilaxis con aspirina y si esta paciente, además de tener una condición del Doppler anormal, tiene un factor de maladaptación vascular determinable, la combinación aspirina con heparina bajo peso molecular es más efectiva en la prevención de la preeclampsia grave lejos del término. Más metaanálisis que permitan comparar, y este es mucho más interesante porque este utilizó en un fenómeno multiparamétrico de predicción y multifactorial de etiología como la preeclampsia, múltiples elementos de prevención. Específicamente combinaron aspirina y calcio, entendiendo el calcio como un precursor de óxido nítrico. Ya los españoles desde hace años nos han dicho que el calcio en población nutrocarente como la nuestra latinoamericana se beneficia, pues lógicamente, como colocarlo como estrategia de prevención primaria, y fíjense ustedes como los riesgos relativos más bajos se obtuvieron justamente combinando estos tres parámetros. Es decir, líneas de investigación las que queramos y posibilidades de seguir avanzando tenemos muchas. En definitiva, este heparina de bajo peso molecular nos permite metaanalíticamente poder establecer conclusiones y fíjense que a pesar de que algunas condiciones de intervalos de confianza rozan la línea vertical del gráfico de Bosque, la conclusión metaanalítica de más de 20 estudios nos dice que aspirina, heparina de bajo peso molecular, a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso en profilaxis si el paciente no tiene patología trombótica previa, es más efectivo que aspirina solo. Estatinas en la prevención de preeclampsia en estos últimos minutos que me quedan por compartir con ustedes. Muy bien, sí, tenemos algunos estudios que nos hablan
de que las estatinas pueden impactar de manera efectiva en la alteración anormal de invasión trofoblástica, en la perfusión placentaria, en restituir ciertos fenómenos angiogénicos elevando el factor de crecimiento placentario, actúa como efecto antiinflamatorio, sobre todo sobre factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6, elevando las citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 4 y la 10, y finalmente reduciendo peroxidación y mejorando la perfusión y la liberación de óxido nítrico a nivel endotelial. O sea que estatinas, por lo menos desde el punto de vista de efecto farmacológico sobre la fisiopatología de la preeclampsia, pareciera tener potencial utilidad. ¿Qué nos dicen los estudios? Este es uno de los metaanálisis más importantes, evalúa 4 grupos, entre los cuales establecieron cerca de 10.000 pacientes. Solamente el estudio británico no logró replicar la utilidad de las estatinas, específicamente pravastatina, en la reducción de presión arterial, de proteinuria y de complicaciones vinculadas a la preeclampsia grave, lejos del término. Adicionalmente a esto, es seguro porque básicamente aparecieron algunas alertas donde pravastatina y otras estatinas no eran seguras para utilizar en primer trimestre de la gestación por su impacto sobre bajo peso al nacer, alteraciones del perfil biofísico y alteraciones sobre el puntaje de ASCA, inclusive como efecto teratogénico. Fíjense, este estudio metaanalítico nos dice de que estos riesgos no se modifican cuando utilizamos estatinas, incluso en etapas tempranas de la gestación. Otras comparaciones sobre presión arterial, proteinuria y la relación índice proteína-creatinina nos dice que estas estatinas, sustentado en su efecto farmacológico, pudiera tener un impacto potencialmente positivo en esta población. El problema es que no ha podido ser replicable en todos los estudios metaanalíticos que tenemos a la fecha. Es decir, de las 3 condiciones que estamos conversando en este momento, el que pareciera tener niveles de evidencia y grados de recomendaciones más débiles es la estatina, y tenemos que manejar esta condición con un poco más cuidado. Bien recientemente, la profesora Liliana Boto establece esta carta editorial a la American Journal de Obstetricia y Ginecología, donde dice que posiblemente el hecho de no tener impacto positivo estadístico en el uso de estatinas, a las cuales ella le tiene una ferviente fe, es que tenemos algo de temor en colocarlos en etapas tempranas por los estudios que venimos discutiendo, que es suficientemente seguro en segundo trimestre y que es conocida su posibilidad efectiva de impactar sobre el balance antiangiogénico de la preeclampsia. Puede ser una estrategia interesante en la coadyuvancia preventiva si lo llegáramos a asociar desde el punto de vista multiparamétrico con aspirina y con heparina de bajo peso molecular, y que si lo empezamos a utilizar a la semana 34-35, como dicen algunos protocolos en Latinoamérica, estamos utilizando el fármaco de manera extemporánea, tardía, y no vamos a repercutir estadísticamente en incrementar la posibilidad de prevención de la preeclampsia. Por lo tanto, ¿tenemos posibilidades de manejo? ¿Tenemos posibilidades de prevención? Sí. Líneas de investigación que se abren de manera altamente efectiva. Esto es una carrera donde debemos evitar todas las complicaciones del fenómeno de la preeclampsia que invariablemente culminan engrosando las cifras de mortalidad materna en nuestra Latinoamérica, y que el Task Force ya publicado en el 2018 nos adelantaba que la aspirina muestra un claro beneficio en la prevención de trastornos de maladaptación. La dosis, tiempo y ritmo circadiano son dependientes y que el grado de recomendación es 1A. Que heparina de bajo peso molecular ocupa un importante lugar en la prevención de la preeclampsia, sobre todo con criterios de severidad lejos del término, que tiene especial atención en pacientes con inmunopatía de base y el grupo que me hace preeclampsia grave de etapa muy precoz, y que los grados de recomendación son bastante aceptables como para aplicarlos de manera protocolizada. Y por último, que las estatinas como estrategia emergente requieren un poco más de validación y replicación en algunos otros estudios mejor diseñados y estadísticamente más robustos y contundentes. 2B de nivel de grado y recomendación. No solamente la preeclampsia va a impactar en el escenario actual, en feto y madre en este momento, desmejora de manera severa la calidad de vida de nuestras pacientes, aumenta los riesgos de diabetes, patología circulatoria, endocrina, metabólica, isquémica y cardiovascular, incluso el riesgo de colapso en el resto de la vida potencial de esa paciente, y peor aún, el fenómeno hipóxico generado por preeclampsia y la mal adaptación vascular genera cambios severos epigenéticos en el producto de la concepción que pueden expresar enfermedades del adulto de manera severa a futuro. Concluyo diciéndoles que la preeclampsia se mantiene como una importante causa de mortalidad materna, la segunda en nuestra Latinoamérica, que debemos identificar de manera efectiva la población de riesgo, iniciar aspirina de manera entrada con nivel de recomendación 1A como estrategia de prevención validada, la profilaxis más temprano como sea posible, semana 11-14 en nuestro primer Doppler, en la medida de lo posible por debajo de semana 16, que la heparina de bajo peso molecular gana enteros de manera importante, sobre todo en preeclampsia grave lejos del término, que a la luz de la evidencia actual las estatinas requieren un poco más de investigación, y que se abren nuevas líneas de investigación en el mundo con calcio en población nutrocarente y, por supuesto, el uso de fármacos antioxidantes. Muchísimas gracias por su atención.